En cada rincón del pasado hay verdades que el tiempo intentó borrar. Hoy abrimos las puertas de la historia que pocos recuerdan. El pasado guarda secretos. Nosotros los revelamos, uno a uno, en cada episodio. Cuando las voces del pasado callan, los hechos menos conocidos comienzan a hablar. A lo largo de los siglos, la historia ha guardado secretos que pocos se atrevieron a contar. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los objetos más desconcertantes del mundo, el manuscrito Voynich. Imagínense, un libro de principios del siglo XV, lleno de dibujos extrañísimos y escrito en un alfabeto o un lenguaje que nadie, pero nadie, ha podido entender en más de 100 años de intentos. Está guardado en Yale, en la biblioteca Beinecke, como el MS-408, y es, un verdadero rompecabezas bibliográfico. Hoy queremos explorar a fondo, basándonos en la información que hay, qué sabemos de su parte física, su historia tan particular, lo raro de su texto y sus imágenes, y por qué sigue siendo un misterio. A ver, empecemos por lo que se puede tocar. ¿Qué es físicamente? Es un códice, o sea, un libro escrito a mano en vitela. Vitela, eso es pergamino fino de piel de animal, ¿verdad? No es muy grande, dice aquí unos 22 por 16 centímetros. Exacto. Y un dato fundamental que se supo hace no tanto es su edad. La prueba del carbono 14 que se hizo en 2009, esa prueba fechó el pergamino, la piel, entre 1404 y 1438. Y esto fue importantísimo. ¿Por qué tan importante? Porque echó por tierra una teoría muy vieja, esa que decía que lo escribió Roger Bacon, el erudito inglés del siglo XIII. Imposible si el pergamino es del siglo XV. Lo ubica sí o sí en la Europa de principios del 1400. Un libro de hace, 600 años. ¿Y está completo? ¿Se conserva como se creó? No exactamente. Hoy tiene unas 240 páginas, pero sabemos que faltan hojas, quizá unas 14. Y ojo con esto que es crucial para entenderlo. El orden actual de las páginas, casi seguro, no es el original. ¿Cómo que no? Hay secciones enteras mezcladas. Por ejemplo, partes de recetas aparecen en cuadernillos distintos. O dibujos que claramente empiecen en una hoja y deberían seguir en otra que ahora está, 20 páginas más adelante. Es como intentar leer una novela a la que le arrancaron capítulos y los pusieron en cualquier orden. Eso complica todo muchísimo, ¿no? Tienes las piezas, pero no sabes si están todas ni cómo iban juntas. Exactamente. Esa alteración física es un obstáculo gigante. ¿Y sobre dónde se hizo? Ahí hay debate, pero todo apunta a Europa Central. Hay pistas en los dibujos. Algunas plantas recuerdan estilos italianos. Diagramas del zodiaco se parecen más a manuscritos alemanes de la época. ¿Alguna pista más concreta? Sí, hay un detalle muy famoso. En una página desplegable hay un dibujo de un castillo con unas almenas. Las terminaciones de los muros muy específicas. Se llaman gibelinas y eran típicas del norte de Italia, tipo Verona en ese tiempo. Por eso se habla mucho de un origen alpino o centroeuropeo, una zona donde se mezclaban influencias alemanas e italianas. Bien, entonces tenemos un libro, algo desordenado pero fascinante, de principios del XV, quizás de la zona alpina. ¿Y cómo llegó hasta nosotros? ¿Quién lo tuvo en estos 600 años? Su historia inicial es bastante nebulosa. La primera vez que aparece en un documento es en una carta de 1665. Le escribe Johannes Marcus Marci, un científico de Praga. Él cuenta que el emperador Rodolfo II, el famoso emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo compró por una fortuna, 600 ducados de oro. Una fortuna. ¿Y por qué? Quizás creía la historia de que era de Roger Bacon, que ya circulaba. El problema es que no hay ningún registro oficial de esa compra en los archivos del emperador. Así que es una historia que se repite mucho, pero no está 100% confirmada. Entiendo. Y el primer dueño del que sí hay pruebas físicas. Esa sería Jacobus Orchitsky de Tepenec. Era el farmacéutico principal de Rodolfo II. Su firma apareció casi invisible en la primera página. Se necesitó luz ultravioleta para verla.
Y como sabemos que recibió el título de Tepenec en 1608, tuvo que tener el libro después de esa fecha. Interesante. ¿Y cómo le llegó? ¿Un regalo del emperador, quizás? Podría ser, quizás como pago de alguna deuda, o a lo mejor se lo dio para que él, como experto en hierbas y química, intentara descifrarlo. No se sabe seguro. De un farmacéutico imperial. ¿A quién pasó después? Todo indica que a un alquimista de Praga, un tal George Bartius. Él es el que escribe la primera carta que conocemos, donde se menciona el manuscrito. Es de 1639. Se la manda a Athanasius Kircher, un jesuita eruditísimo en Roma. Le describe el libro, ilustraciones de plantas, estrellas, símbolos raros, y le pide ayuda para descifrarlo. O sea, ¿ya en 1639 se consideraba un misterio? ¿Y Kircher le hizo caso? Kircher era una figura increíble. Se interesaba por todo: jeroglíficos, lenguas, ciencia. De hecho, parece que ya sabía del libro. En otra carta, Kircher lo llama libro lleno de esteganografía misteriosa. Esteganografía es escritura oculta. Así que desde muy temprano, la gente que lo veía pensaba que era algo secreto, deliberadamente codificado. Si Kircher, que era como el genio universal de la época, no pudo... Él, quien finalmente se lo envió a Kircher a Roma en 1665 o 66. Y después de eso, silencio. El manuscrito desaparece en los archivos jesuitas por más de 200 años. ¡200 años! ¿Dónde estuvo? Probablemente en la biblioteca del Colegio Romano, el gran centro jesuita en Roma. Parece que incluso lo volvieron a encuadernar allí. Sobrevivió a la supresión de bienes jesuitas en el siglo XIX, increíblemente. ¿Y cómo reaparece? ¿Quién lo encontró? Aquí entra Wilfred Voynich, el comerciante de libros antiguos que, le terminó dando el nombre. Alrededor de 1912, Voynich compró una colección de libros a los jesuitas en Italia, cerca de Roma. Y entre ellos estaba esta joya. Voynich era muy bueno para el marketing, Se inventó historias de que lo había encontrado en un castillo misterioso y lo promocionó a lo grande como el manuscrito cifrado de Roger Bacon para subirle el precio y el interés. Jaja, un buen truco para un libro que nadie podía leer. ¿Y después de Voynich? Pasó a su esposa, Ethel, luego a la secretaria de ella, Anil. Finalmente lo vendieron a otro librero famoso, Hans Kraus, en 1961. Kraus intentó venderlo por mucho más dinero, pero no pudo. Así que en 1969 lo donó a la Universidad de Yale, a la biblioteca Beinecke, donde está hoy. Y ahora, cualquiera puede verlo online, ¿no? Las imágenes están digitalizadas. Sí, eso es genial. Yale lo digitalizó en alta resolución. Cualquiera puede descargarlo e intentar descifrarlo desde su casa. De hecho, hasta hay una edición facsímil muy buena hecha en España. Fascinante el viaje del libro. Pero vamos al meollo, al texto, el famoso voynichés. Se escribe de izquierda a derecha, parece fluido, casi no tiene tachones ni errores. ¿Qué sabemos de este supuesto lenguaje? Bueno, a simple vista tiene su propio alfabeto. Son unos 20 o 30 símbolos o glifos distintos, más o menos. Algunos se parecen un poco a letras latinas como A o N, otros a números árabes. Y luego están esos caracteres muy distintivos que los investigadores llaman caracteres de orca, por su forma. Suelen aparecer al principio de los párrafos. ¿Y cómo se estudia algo así si no sabes qué significa cada símbolo? Lo primero es transcribirlo. Se crean alfabetos de equivalencia. El más usado es el EVA, el alfabeto europeo de Voynich. Asigna una letra nuestra, ABC, a cada símbolo voynichés distinto. Pero es súper importante entender esto. EVA es solo una herramienta para transcribir, para poder analizar patrones. No te dicen nada del significado. Es como pasar de caracteres chinos a letras latinas usando piñín. Te permite leerlo fonéticamente, pero no entenderlo si no sabes chino. Entendido. Una herramienta, no una traducción. Y una vez transcrito con EVA, ¿qué patrones aparecen? Aquí es donde se pone raro, ¿no? Aquí es donde el misterio se vuelve, más misterioso todavía. Por un lado, el texto tiene algunas características que sí parecen de un lenguaje natural. Por ejemplo, sigue la ley de Zipf. Esta ley dice básicamente que en cualquier idioma real hay unas pocas palabras que se usan muchísimo, como el, la, de, y muchísimas palabras que se usan muy poco. El voynichés cumple esto. Ajá.
Las palabras también son bastante cortas, en promedio unas 4 o 5 letras, parecido a muchas lenguas. Hasta ahí podría ser normal. Pero siempre hay un pero con el Voynich. Exacto. Pero por otro lado, tiene propiedades muy, muy extrañas. Su entropía es bajísima. A ver, en palabras simples, esto significa que el texto es demasiado regular, demasiado predecible. Una vez que ves un símbolo, es mucho más fácil adivinar cuál viene después de lo que sería en español, inglés o cualquier idioma que conozcamos. ¿Cómo es eso? ¿Hay reglas muy fijas? Muy fijas. Ciertos símbolos casi siempre van al principio de las palabras, otros casi siempre al final. Por ejemplo, un símbolo transcrito como Q casi siempre va seguido de una O y usualmente al inicio. Una Y aparece muchísimo al final. Hay combinaciones de letras que son súper comunes y otras que parecen prohibidas, y casi no hay letras dobles, como LL o RR en español, salvo EE y I a veces. Suena artificial, como si alguien estuviera siguiendo una receta muy estricta para escribir. Esa es una de las grandes hipótesis, sí. Además, se repiten mucho las palabras. A veces la misma palabra aparece 2 o 3 veces seguidas. Eso es muy raro en un texto con significado real. Y otro descubrimiento clave, de un criptógrafo llamado Prescott Currier, parece que no hay un solo Voyniches, sino al menos 2 dialectos o estilos estadísticos distintos. Él los llamó lengua A y lengua B. 2 lenguas, dentro del mismo libro. O 2 variantes, sí. Aparecen en secciones distintas y parecen asociadas a diferentes manos, o sea, diferentes personas que escribieron. Estudios más recientes incluso sugieren que podrían distinguirse hasta 5 manos diferentes trabajando en el manuscrito. ¡Wow! ¿Varias personas escribiendo, quizás en dialectos diferentes? Eso complica todavía más cualquier intento de buscar una única clave de cifrado o un solo idioma escondido. Definitivamente. Sugiere un proceso de creación más complejo. Quizás varios escribas usando un sistema común pero con variaciones personales o copiando de fuentes distintas, quién sabe. Pasemos a las ilustraciones, que son igual de famosas y raras. Casi todas las páginas tienen dibujos. ¿Qué nos muestran? ¿Se pueden agrupar? Sí, tradicionalmente se divide el libro en secciones según el tipo de dibujo predominante. Está la sección botánica o herbario, llena de dibujos de plantas. Luego una astronómica o zodiacal, con diagramas del sol, la luna, estrellas y los signos del zodiaco con figuritas. Una sección cosmológica, con unos diagramas circulares muy complejos y abstractos. La famosa sección biológica. Ah, sí, la de las mujeres desnudas en... ¿tuberías? ¿Bañeras? Exacto, pequeñas figuras femeninas generalmente desnudas y con el abdomen algo prominente, metidas en estructuras intrincadas con líquidos. Muy extraña. Luego hay una sección farmacéutica con dibujos de partes de plantas, raíces, hojas, junto a recipientes como de boticario antiguo. Y una sección final que llaman de recetas, que es sobre todo texto, pero con pequeñas estrellitas o viñetas al margen de cada párrafo. ¿Y qué tienen de particular estos dibujos, más allá de los temas, la forma en que están hechos? Varias cosas. Primero, parece que los contornos de los dibujos se hicieron antes de escribir el texto, porque el texto lo rodea cuidadosamente, no los atraviesa. Los colores, en cambio, se añadieron después. No sabemos si los puso la misma persona, ni si los colores tienen algún significado o son solo decorativos, quizás puestos al azar. ¿Y la calidad? ¿Son dibujos bien hechos o más bien simples? Ahí también hay debate. Algunos expertos los han llamado torpes, infantiles. Otros dicen que, aunque no sean obras de arte renacentista, están hechos con cuidado y precisión. Pero lo más llamativo es lo que representan, las plantas del herbario. Muchas no se pueden identificar con ninguna planta real conocida. ¿Son inventadas? O son combinaciones imposibles. A veces parece que pegaron la raíz de una planta con las hojas de otra y las flores de una tercera. O tienen raíces con formas muy raras. Garras, alas, caras de animales. ¿Plantas de fantasía? Casi. Algo así. La sección del zodiaco también tiene sus rarezas. Empieza con Piscis, no con Aries, que es lo normal. Y faltan signos, como Capricornio y Acuario, quizás en alguna hoja perdida. Los nombres de los meses están escritos al lado, pero en una letra diferente, posterior, y en un idioma que parece antiguo francés o provenzal. ¿Y la sección cosmológica? Esos círculos raros. Son diagramas muy complejos, difíciles de interpretar.
Ahí está la famosa página de las rosetas, que es un desplegable enorme, de 6 páginas. Tiene como 9 círculos conectados por caminos o tubos, con estructuras, castillos. Allá aparece el castillo con las almenas gibelinas que mencionamos, la pista italiana. ¿Y las mujeres en los tubos? ¿Alguna idea? Ahí las interpretaciones se disparan. Desde diagramas de procesos alquímicos, a manuales de balneoterapia, baños curativos o incluso representaciones simbólicas del cuerpo humano. Los humores, la concepción, nadie se pone de acuerdo. Parece que los dibujos, en vez de ayudar a entender el texto, añaden más preguntas. Totalmente. Crean un mundo visual tan enigmático como el escrito. Parecen describir un sistema de conocimiento o una visión del mundo que no encaja del todo con lo que sabemos de la ciencia o la filosofía natural del siglo XV. Aunque hay intentos, claro, de identificar plantas con flora de México o diagramas con eventos astronómicos, pero ninguna teoría ha logrado una aceptación general. Son más bien hipótesis aisladas. Lo que nos lleva inevitablemente a la gran pregunta. ¿Qué diablos es el manuscrito Voynich? Tantos años, tantos criptógrafos, lingüistas, historiadores, aficionados, dándole vueltas. ¿Cuáles son las principales ideas? Bueno, las hipótesis se pueden agrupar en grandes categorías. Primero, la idea de que es un texto cifrado, o sea que debajo del voynichés hay un idioma real escondido. Podría ser un cifrado simple, como una sustitución letra por letra, o usando abreviaturas raras de latín o alguna lengua europea. Pero todos los intentos de descifrarlo así han fracasado. Producen textos sin sentido o agramaticales. Quizás un cifrado más complejo. Podría ser. Quizá usando un libro de códigos, donde cada palabra voynichés representa una palabra completa de un diccionario secreto. Eso explicaría algunas cosas, pero sería increíblemente difícil y pesado de usar para escribir un libro entero. Imagina tener que buscar cada palabra en un diccionario. Cierto. Y si no es un cifrado, sino directamente un idioma. Esa es la otra gran línea de investigación. Que sea una lengua natural desconocida o perdida. Se ha propuesto de todo, dialectos germánicos antiguos, ucranianos sin vocales, una teoría muy criticada, lenguas de Asia Central, hebreo codificado visualmente, incluso lenguas de América como el náhuatl, basándose en supuestas identificaciones de plantas mexicanas en los dibujos, o una lengua protorromance, una teoría reciente muy polémica y criticada. ¿Y una lengua inventada? Artificial, también se ha propuesto. Una lengua artificial, creada específicamente para el manuscrito. Eso podría explicar su estructura tan regular, pero tan extraña. El problema es que los ejemplos conocidos de lenguas artificiales complejas son posteriores, del siglo XVII en adelante. Y bueno, la mayoría de estas propuestas lingüísticas se basan en análisis, digamos, parciales, o en coincidencias que otros investigadores consideran forzadas o estadísticamente no significativas. Ninguna ha logrado un consenso. Queda una opción, quizá la más inquietante. Sí, la hipótesis del engaño. Que el manuscrito sea simplemente un fraude elaborado, que no signifique nada en absoluto. Un investigador, Gordon Rogge, demostró hace unos años que es posible generar páginas de texto con características estadísticas muy similares al voynichés usando métodos bastante simples, como plantillas con agujeros, rejillas de Cardano y listas de sílabas. ¿En serio? Demostró que se puede fabricar voynichés falso que parezca real. Demostró que se puede generar texto con propiedades estadísticas similares, lo cual prueba que es posible crearlo como un fraude. No prueba que sea un fraude, pero sí que la opción es viable. Otros investigadores apuntan a los patrones de repetición internos, que sugieren un método mecánico de generación, como si el escriba se estuviera copiando a sí mismo siguiendo reglas muy básicas. Un engaño de 600 años. Sería una broma increíblemente elaborada, casi tan fascinante como si fuera un código real. Desde luego, imagina el esfuerzo. Conseguir pergamino caro, dibujar todas esas ilustraciones detalladas, escribir 240 páginas con esa caligrafía cuidada, todo para nada. Sería asombroso en sí mismo. Y claro, hay que mencionar las teorías que fueron famosas pero ya están descartadas.
la de Roger Bacon como autor, refutada por el carbono 14, o la de un tal Newbold en los años 20, que creyó ver microescritura griega en las letras. ¿Microescritura? Sí, decía que había letras griegas diminutas escondidas en las grietas de la tinta. Pero otro experto demostró que eran solo eso, grietas naturales de la tinta al secarse, y que Newbold las interpretaba de forma totalmente arbitraria. Vaya historia. Entonces, resumiendo este viaje por el Voynich, tenemos un libro físico de principios del siglo XV, probablemente de Europa Central, que está desordenado. Pasó por manos de gente importante. Quizá un emperador, seguro un farmacéutico real, alquimistas, jesuitas eruditos, comerciantes de libros. Está escrito en un sistema que no conocemos, que parece tener reglas pero que nadie entiende, y tiene ilustraciones que van de lo curioso a lo directamente surrealista. Y después de siglos sigue siendo un misterio total. Exacto. Sabemos bastante sobre el qué es físicamente, el cuándo se hizo el pergamino y quiénes lo tuvieron, al menos algunos. Pero el por qué se creó, quién lo escribió originalmente y sobre todo el qué dice, si es que dice algo, siguen siendo preguntas abiertas, totalmente abiertas. La fascinación del Voynich está justo ahí, en esa tensión. Es un objeto que grita, tengo un secreto, por su complejidad, por su estructura, pero se niega a revelarlo. Y con eso, pues dejamos una reflexión final para quienes nos escuchan. Ante tanto detalle, tanto esfuerzo visible en su creación, la caligrafía esmerada, los dibujos elaborados, esas reglas raras pero consistentes del texto, ¿qué les parece más lógico? ¿Que sea un sinsentido increíblemente bien hecho, una ilusión de significado? ¿O que su complejidad sí apunte a una lógica perdida, a un sistema de conocimiento, alquímico, botánico, cosmológico, quién sabe, que simplemente ya no tenemos las claves para entender? De todo lo que vimos, quizás un detallito, una planta imposible, una repetición extraña en el texto, una figura rara en un diagrama, sea la chispa que alguien, con ojos nuevos, use para empezar a descifrarlo. La búsqueda, está claro, continúa. Así cerramos otro capítulo del pasado. Que las lecciones de la historia sigan inspirando tu presente. Hasta la próxima.